¿A qué horas empezamos el parcial? Profe, no está grabando. Ah, ya. ¿A qué horas iniciamos el parcial? ¿A las A las 18? 5. ¿A las ¿Las qué? 6? A las Ah, 5. ok. Listo. Entonces empecemos el parcial a las 4. Oh, por Dios. Oh, ¿A las 4, no, profe? no, ¿No? no, 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 no. No, No, ¿No profe, profe, ya quieren que les dé apenas 4 horas para el parcial? estoy Sí, llegando. profe, sí. Ahora sí, estoy trabajando, profe. ¿nos vas a dejar 4 horas? ¿Cómo así? Me perdí. Pues Profe, el que no, pueda empezar a las 4 empieza a las 4. Bueno, entonces a las 5. Para darle solo 3 horas. ah, pues, madre. ¿No? Eso es mejor, muchachos, es mejor a las Sí, profe. 4. No, pero si no pueden unos porque llegan de trabajar y todo eso les queda difícil. Entonces No, empezamos a no, las espere, 5 el profe. parcial. A las 4, no sé si, pues los que están trabajando y de todo, entonces No, a porque las los 5. que ya están trabajando entonces llegan y ya el parcial resuelto. ¿Qué? ¿Qué? Listo. Profe, a las 5. A las 5, ok. El parcial va a ser por la plataforma. Entonces les voy a pedir el favor. Todos deben poder entrar a su aula virtual. ¿Hay alguno que no pueda? ¿Cómo así, profe? Voy a subir el parcial al aula virtual. O sea, va a ser un parcial con tiempo, con las preguntas en el aula. O sea, va a ser una evaluación en el aula virtual. ¿Listo? Profe, pero digamos, hay que hacer algún ejercicio de procedimiento que Sí, toque subir. señora, hay que entregar los procedimientos al final de la evaluación, hay que entregar los procedimientos. Profe, otra preguntita. Digamos, ¿tú Señora, no nos puedes facilitar hoy la información de qué hojas o, bueno, de qué tablas toca tener como a la mano para no ese día no estar buscándolas así en el libro y sino más bien tenerlas, pero tampoco imprimir todas? mm, pues es que depende porque hemos usado todas las A y una C. Entonces, pues yo les pediría que si tienen posibilidad de imprimir las tablas, no, pues si no, pues de todas maneras ustedes las van a poder utilizar en el computador, ¿no? Sí, profe, pero pues no falta y se cierra, porque me ha pasado y que se cierra el libro y que otra vez toca volverlo a abrir y volver a buscar la página y es una cargadera de cada página. Entonces, pues la idea era tenerlas como listas, pero tampoco pues todas, porque yo sé que todas no se van a Pues usar. hemos usado la A2, la A5, la A7, la A4, ¿sí? Y Listo. De la E no sé todavía. Entonces tendríamos que mirar. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, entonces a las Profe, 5. yo tengo una pregunta. Señora Profe, Sonia, cuéntame. Profe, ¿van a hacer ejercicios y teoría o solo ejercicios y aplicación? Ejercicios y teoría. Ok, muchas gracias. Mauro, profe, es que le escuché lo de las tablas A2, A4 y que no le escuché más. 4, 5, 6, 7. Pues eso creo que son las principales que vamos a usar. 2, 4, 5, 6, 7. Gracias, maestro. Pero no sé si usemos más, pero digamos que con esas que tengan en cuenta. ¿Listo? Bueno, profe, muy, muy amable. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? Profe, entonces el parcial sí comienza a las 5. Sí, aunque no voy Vale, a sí, estar señor. conectado sino desde las 6. Ah, bueno, sí, señor. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señor. Al terminar los parciales, ¿los montamos en termodinámica, los montamos ahí en el aula virtual? En termodinámica y en estática. Y en estática también.
sea, los Sí. dos están en Sí, el, claro que en ahorita el nos aula vemos virtual. de 6:30, perdón, de 8 a 9:30 nos vemos. Por si Pues tienen sí, dudas. a seguir terminando, sí. Ok. Al aula virtual. Listo, profesora. Bueno, vamos a seguir donde quedamos la clase pasada porque no terminamos. Entonces vamos a ir terminando de adelantar pues la parte que nos quedaba. Nosotros estábamos trabajando sobre pues el análisis de sistemas cerrados, ¿cierto? Y estábamos hablando sobre todo en la última parte con respecto al calor específico de materiales, ¿cierto? Bueno, y entonces habíamos hablado como último la relación de calores específicos K, que pues estaba definida en su caso como el calor específico a presión constante sobre el calor específico a volumen constante. Y eso ya lo vimos en la clase anterior. Pues vamos a seguir con unos ejercicios y con otra parte adicional. Bueno, listo. Dice, en este caso que un recipiente rígido aislado contiene 1.5 libras métricas de helio a 80 grados Fahrenheit y a 50 psi de presión, ¿listo? Dentro del recipiente hay una rueda de paletas que opera con una potencia nominal de 0.02 caballos de fuerza durante 30 minutos, que es esta que tenemos aquí, ¿listo? Determine, pues, cuál será la temperatura final y la presión final del helio, ¿listo? Bien, entonces hay que tener en cuenta primero que todo el material es helio, ¿listo? La temperatura inicial es de 80 y la presión inicial de 50 kilopascales. Teniendo en cuenta que no hay un cambio de volumen, eso quiere decir que lo haremos a volumen constante. ¿Bien? ¿Listo? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta nosotros, en este caso, pues será el trabajo entregado por, en este caso, la rueda de paletas que tenemos aquí. ¿Listo? Para ese caso, pues vamos a tener nosotros que estaría dado el trabajo como la potencia que entrega como tal el trabajo por el delta del tiempo. ¿Por qué la potencia? Porque nos están dando es un valor de potencia y nos están dando un tiempo. ¿Listo? No nos están dando el trabajo, sino la potencia. Recuerden que, pues, en este caso lo tendremos que hacer de esta forma. Eso quiere decir que tendríamos 0.02 caballos de fuerza por 0.5 horas, que es lo que son 30 minutos, ¿cierto? Bien. Listo. ¿Cuánto nos daría eso? Buenas. Un momento, profe. Hola, Irene. 0.02 por Hola, profe, buenas 0.5, noches. ¿Cómo está? 0.01. 0.01 0.1. caballos de fuerza, Sí, profe. ¿sí? ¿Cierto? Por hora. Listo. Pero como nosotros estamos trabajando en PSI y grados Fahrenheit, necesitamos pasar esto a BTUs, a unidades británicas, listo de trabajo. Entonces, para eso, pues tenemos en cuenta nosotros que un caballo de fuerza hora es igual, en este caso sería 0.01 caballo por hora, listo, multiplicado por 2.545 BTU, listo, sobre, en este caso, bien. Y pues si multiplico, como es 0.01, esto nos daría 25,45 BTUs. ¿Listo? Con eso, pues lo que hicimos
fue encontrar en nuestro caso el trabajo. ¿Listo? Obviamente, aquí hay que tener en cuenta que pues vamos a tener nosotros que el trabajo será, o perdón, la energía total será la energía de entrada menos la energía que sale, ¿sí? Y esto nos da como tal la variación de la energía del sistema. ¿Listo? Teniendo en cuenta eso, pues como la única energía que tenemos aquí de entrada es la de nuestra rueda de paletas, ¿listo? Para ese caso, pues obviamente vamos a tener que se igualaría, en este caso, al cambio en la energía interna. ¿Por qué al cambio de la energía interna? Porque si se dan cuenta, lo único que está haciendo para cambiar como tal el sistema es este trabajo que está entrando. De resto, al interior no hay trabajo y tampoco, como el sistema está aislado, ¿listo? No vamos a tener pérdidas de calor. Luego, pues en este caso, tendríamos nosotros que esto sería igual a la masa por, obviamente, la energía interna final menos la energía interna inicial y teniendo en cuenta, pues, de las ecuaciones anteriores que hemos trabajado, vamos a tener que esto sería la masa, esta energía interna se puede cambiar por el calor específico a volumen constante por la temperatura 2 menos el calor específico a volumen constante por la temperatura 1, perdón. Como el volumen es constante, entonces pues no tenemos problema. Se podría, en este caso, sacar y tendríamos T2 menos T1. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Bueno, ¿qué necesitamos conocer aquí nosotros en nuestro caso? Tenemos, para nuestro caso, la masa, tenemos la temperatura inicial y tendríamos el trabajo que fue el que alcanzamos a tener ahorita. Obviamente tendríamos dos variables que no conocemos, el calor específico a volumen constante del helio y la temperatura final, que sería en nuestro caso para encontrarlo. Listo, para eso, pues teniendo en cuenta que tenemos datos del sistema inglés, pues nos toca irnos a las tablas de sistema inglés, que son las que aparecen al final, ¿cierto? Entonces, para eso, pues vamos a buscar la tabla A2E y vamos a buscar el helio en ella. ¿Listo? Bueno, si alguno me dice cuál es la página, porque yo aquí no la tengo. La estamos buscando, profe. Ok. 2A. Listo. En la página 959. ¿Sí? Sí. Listo. El material es helio. ¿Ok? Entonces, como es helio, ¿están viendo mi pantalla? Sí. Tendremos que Sí, tener profe. en cuenta, ¿listo? Esta línea que tenemos aquí en nuestro caso. ¿Listo?
Bueno, como ya dijimos, esto es a volumen constante. Eso querría decir entonces que el calor específico a volumen constante, para nuestro caso, perdón, sería este valor que tenemos aquí. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Entonces, Sí, señor. página 959, tengan en cuenta. Listo. Y entonces ahí nos decía que el calor específico a volumen constante era de 0.753, sí, BTU por libra métrica en ese caso. ¿Listo? Por grado Fahrenheit. Entonces, en ese caso, pues vamos a mirar qué datos tenemos. Tenemos, en nuestro caso, el trabajo, que es de 25 BTU. ¿Listo? La masa, que era de 1.5 libras métricas, por el valor del calor específico, que en este caso sería 0.753 BTU, libra métrica por grado Fahrenheit. ¿Listo? Multiplicado por T2 menos 80 grados Fahrenheit, que es la temperatura inicial. ¿Sí? Bueno, cuénteme a partir de eso cuál sería la temperatura 2 entonces. Despejen esa ecuación y me cuentan entonces cuánto debió haberles dado. Bueno, Paula Alejandra. Señor. Ok. Valentina. Yo no la vi llegar por ahí. Giovanni. Presente, profe. Ok. Jensi. Presente, profe. Listo. Mauro. Presente, profe. Yuribet. Presente, profe. María Carolina. Profe, Presente, profe. No, usted no le llama María Carolina, eso sí lo tengo claro. no, le iba a preguntar. Jessica Lisset. La voz, Presente, Estoy profe. llamando la a voz no me queda asistencia. para eso. James, estoy llamando a asistencia. Perdón, pues, la voz no me queda Ingrid lista. ¿Sabe? Catherine. Presente, profe. Irene. Presente, profe. Ok. Yafa. Presente, profe. Oscar Fernando. Presente, profe. Uy, casi, hace rato no lo oía. Hernán David.
Pasado, profe, presente. Sonia, Presente, profe. James, Aquí, profe. usted tiene doble personalidad, ¿cierto? Ya me di cuenta. Kevin, Señor, ¿por qué? Sí, profe. porque llamo a una niña y me contesta, y llamo a un niño y me contesta, entonces No, no, soy ¿qué esa doble pregunta? personalidad suya. ¿Qué Ahora sí, va? ¿qué me iba a decir, James? ¿Qué Le necesito? estaba preguntando ahí de esa ecuación, la temperatura 2, si no estoy mal, ahí me salió 93.18. No, está muy bajita. Bien, ahí tienen que ustedes multiplicar el 1.5 por el 0,753 y ese valor pasarlo a dividir al 25.25, ¿cierto? 25, esto es 25.45, ¿cierto? No, a mí me sigue dando 93.35. Esto te debe haber quedado 25.45 dividido 1.1295, ¿sí? Igual a T2 menos 80. ¿Sí o no? Sí, profe. Bien, eso me da a mí, listo, que T2 debe ser igual a 22.53 más 80. Y esto daría 102.53 grados Fahrenheit. Eso no es. Pilas con el orden como estás haciendo los procesos, James. Sí, señor. ¿Listo? Entonces hasta ahí tenemos la primera parte del ejercicio. Espera, profe, un momento. Claro, yo te espero. Ya, profe. Listo. ¿Todos de acuerdo? Sí, Sí, señor. Sí, señor. Otro mes sola. Listo. Entonces seguimos. Obviamente hasta ahora encontramos la temperatura final. Teniendo en cuenta pues esa temperatura final, pues vamos a determinar ahora la presión final del gas. Bien, para eso pues vamos a usar la ecuación de gases ideales, ¿listo? Donde tenemos nosotros que P por B es igual a ¿qué? Sí, buenas. Ecuación de gases ideales. Es Irene, salva tú la patria. RT, profe. RT. R por T, profe. ¿Dónde R es una constante, RT. cierto?
Como señor. tenemos un proceso en el cual hay un cambio en el valor, ¿listo? Entonces, pues vamos a tener nosotros, en este caso, que para nuestra ecuación tendríamos presión 1, volumen 1 sobre temperatura 1, igual a presión 2, volumen 2 sobre temperatura 2, teniendo en cuenta que R es una constante, ¿no? Entonces, R debe ser constante para el proceso inicial y para el proceso final debe ser la misma, pues despejo la ecuación como tal. ¿Listo? Entonces, tengamos en cuenta, el volumen C es constante. Eso quiere decir que al ser el volumen constante, se eliminaría. Y en nuestro caso, pues teniendo en cuenta esto, pues vamos a tener lo siguiente. ¿Listo? Entonces tendríamos 50 PSI A, ¿listo? Sobre, y ya vamos a mirar, presión 2 sobre, ¿listo? Bueno, aquí, entonces, pregunta, el R que nosotros, la temperatura, ¿cómo debe ser? En Kelvin. En Kelvin. Tengo mareada, mami. Excelente, su merced. Muy bien. No me coge, mi ¿Cierto? amor. La coge su mamá, que su mamá viene. ¿Lilo? Sí, señor. Señora, Ya habla. como son presiones absolutas, le vamos a sumar 460. ¿Listo? Para que nos Sí, dé señor. en valores absolutos. Y lo mismo, pues la temperatura final nos dio 102,53, ¿no? Sí, profe. 102.53. 460. Entonces tengan en cuenta que aquí le sumé el 460 es porque necesitamos presiones absolutas en ese caso. Y de una vez ahí con el 460 determinamos ese valor. Luego, ¿cuánto nos daría aquí entonces la presión 2? Profe, una pregunta, ¿siempre sería cuando vamos a hallar presiones absolutas 460 o puede Cuando variar el tienes número? ¿O Fahrenheit, depende de qué? Fahrenheit, Ah, listo, sí, señor. ¿sí? Acuérdate que si lo tenemos en grados centígrados, hay que sumarles el 273. Es la conversión a grados centígrados, ¿sí, profe? No, ese es a Kelvin. Eso, perdóname, a Kelvin. Y depende del en qué grado esté ¿En qué lo que nos unidad dan. esté? ¿En qué unidad Ah, esté? ok. ¿En qué unidad? Vale. Cincuenta y dos punto cero ocho sesenta y uno. Muy bien. 52 punto. James. Perdón, 52.0861. Bueno, dejémoslo hasta ahí. ¿Listo? Y listo. Ese sería la presión 2. ¿Listo? ¿Podemos pasar?
Momento, profe. Ok. 5, profe. Un momentico, por favor, profe. Claro. Irene, ¿cómo va con ese parcial? Bien, profe, lenta, pero seguro usted sabe que yo soy súper relenta. Pero bien. Bueno. Es que me demoro una eternidad haciendo los dibujos. O sea, le gana a su niña de 2 años. Sí, en serio, mi hijo, el hobby favorito de él es dibujar. Me gana él. Yo sí, negada para el dibujo. Lo hago bien, pero pues me demoro mucho. Bueno, ¿listo? Un segundo más. Bueno, listo. Continuamos. Bien, ahora vamos con otro ejercicio. En este caso nos dice que un dispositivo que consta de un cilindro émbolo contiene inicialmente 0.5 metros, esto es metros cúbicos, de gas nitrógeno a 400 kilopascales, listo, y a 27 grados centígrados. Dentro del dispositivo se enciende un calentador eléctrico con el cual pasa corriente de 2 amperios durante 5 minutos desde una fuente de 120 voltios. El nitrógeno se expande a presión constante y ocurre una pérdida de calor de 2.800 joules durante el proceso. Determinar la temperatura final del hidrógeno. Bien. Entonces, igual que hicimos ahorita, básicamente tendremos que tener en cuenta nosotros que necesitamos saber el calor que está proporcionando, en este caso, la fuente de corriente eléctrica. Recordemos que pues obviamente esto será la potencia por el cambio en el tiempo, pero como es potencia eléctrica, esto será voltaje por intensidad por delta de T. ¿Sí? Que eso ya lo habíamos visto. En este caso, la potencia, el voltaje es 120 voltios, que tenemos que multiplicarlos por 2 amperios por 5 minutos, pero 5 minutos corresponden a 300 segundos. Recuerden que en este caso son unidades del sistema internacional. ¿Listo? Y esto nos darían 120 por 2, 240 por 3, 720. 7.200 joules, es decir, 72.000, sí. 72
kilojoules. Esa sería la potencia, o perdón, el trabajo hecho, en ese caso, por en nuestro caso, la resistencia que se ingresa como tal. Bien, nosotros tenemos en cuenta que tenemos el volumen de nitrógeno, pero recuerden que nosotros para la energía estamos utilizando como tal la masa. Luego necesitamos encontrar la masa. ¿Listo? Y la masa, pues la vamos a hacer de la ecuación de gas ideal, teniendo en cuenta que P1V1 sobre R T1. Esto nos daría a nosotros la masa del hidrógeno que necesitamos. Entonces, en este caso tenemos la presión, que es de 400 kilopascales, por el volumen de gas, que son 0.5 metros cúbicos, la R, que ya sabemos que es 0.297 kilopascales metro cúbico sobre kilogramo por Kelvin, por 300 Kelvin. Bien. Bueno, para este caso entonces sería la parte de arriba nos daría 200.000. La parte de abajo Voy. nos estaría dando 89.1. ¿Listo? De aquí se cancelarían entonces Kelvin con Kelvin, ¿cierto? Metro cúbico con metro cúbico y los pascales con los pascales. Ay, perdón. Esto nos daría. Aquí lo embarré. Profe, Señora. profe, una pregunta. La temperatura 1, ¿por qué 300? Si dice que son 27. Ah, no. Por eso, súmale 273. 270, sí, señor. Ah. Perdón. Profe, Señora, abajo me da 89.100. Listo, y entonces tendríamos, señora. terminé, ahorita le fresco. Uy, sí, señora. 2.24 kilogramos. Señora. Valentina me está escribiendo que por favor te diga que la luz en la casa de ella está intermitente, entonces que no se ha podido conectar. Ok. Pues yo ya pasé el reporte, pero pues bueno, tenerlo en cuenta. Ok, listo, gracias, Irene. ¿Claro hasta ahí? Bueno. Sí, señor. Bueno, igual que lo que hemos hecho siempre, sabemos que nosotros, que la parte de la energía de entrada menos la energía de salida debe ser igual al cambio de la energía en el sistema, ¿cierto? Sí, señor. Bien, entonces miremos qué sucede acá. Primero que todo, tenemos una entrada, en nuestro caso, del trabajo hecho por la resistencia, bien, pero nos dice que ocurre una pérdida de 2.800 julios, ¿cierto? Entonces quiere decir que vamos a tener un trabajo de entrada
menos un calor de salida, ¿cierto? Y pues eso debe ser igual al cambio de la energía, pero como no se está perdiendo material en el interior, deberá ser entonces igual al cambio en la energía interna. ¿Bien? Listo. ¿Cómo, profe, me repite eso último que dijiste? ¿Qué qué? Que como no hay cambio en la energía, ¿listo? Pues digamos que, pero no hay salida de material, entonces tendríamos la misma energía en el interior, la energía del sistema. Bueno, pero Ok. aquí hay una cuestión en especial. ¿Cuál? Que recordemos nosotros que este cambio en la energía también debe ser proporcional al cambio en la entalpía total. ¿Listo? Con lo cual, pues esto debería ser igual a la masa por la entalpía 2 menos la entalpía 1 o la masa por el calor específico a presión constante, por lo que ya habíamos dicho acá, por el cambio de temperatura en el sistema. ¿Bien? Sí, señor. Ok, perdón. Listo. A partir de eso, pues y con los datos que tenemos, tendríamos nosotros que el trabajo de salida es de 72.000 o 72 kilojoules. El trabajo, perdón, el calor de salida sería de, por aquí estaba, 2.800 joules, o sea, 2,8 kilojoules, ¿sí? Y esto obviamente, teniendo en cuenta al final, tendríamos nosotros la masa, que son 2,4 kilogramos, ¿listo? Y nos falta encontrar el calor específico a presión constante. ¿Listo? Como esto está en sistema internacional, debe estar en alguna de las tablas de la parte A. Entonces, me voy a ir a la tabla donde tenemos nitrógeno. Bien, ¿alguno que me ayude a buscar cuál es la tabla del nitrógeno? Profe, la anterior a esa tiene nitrógeno. La 936 dice que también está la de nitrógeno. La 936. Pero recuerda que es en sistema internacional. Eso quiere decir que tiene que darte en joules. En alguna parte están los joules. Listo. Tenemos la tabla 2A. La 2A tenemos nosotros. Bueno. Dice que a 300 grados Kelvin, que fue la temperatura que nos había dado por ahí antes, que me ha preguntado Sonia. ¿Listo? Y como tenemos nitrógeno, pues en este caso, a presión constante. ¿Es a presión constante o volumen constante? Presión. Entonces eso quiere decir que nitrógeno a presión constante tendríamos este valor. ¿Sí? Sí. Ahí está a presión constante. ¿Claro para todos? ¿De dónde salió? Sí, profe.
Irene, sí, y el resto. Sí, profe. Sí, profe. ¿Dónde es que la página, profe? Qué pena. 909. Gracias. Recuerden que en este caso es porque estamos en unidades del sistema internacional. En la anterior fue porque teníamos unidades del sistema inglés y por eso buscábamos la tabla A2E. ¿Listo? Entonces sabemos que en ese caso el calor específico es 1.039. Ok. Entonces en ese caso 1.039. listo. Kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. ¿Listo? La temperatura 2, que es lo que nos están preguntando, menos la temperatura 1, que en este caso sería de 300 Kelvin, ¿no? Sí, señor. Listo. Entonces, ahora sí, ¿cuánto daría ese valor? Profe, Señor. 329.73. Ok, muy bien. Y entonces la temperatura final, al tener esa resistencia, nos daría 56.58 grados centígrados, ¿no? Yes. Profe, ¿por qué cambiamos la temperatura 2, la temperatura final por centígrados? Siempre que yo... ¿No es que la temperatura final tendría que ser en Kelvin?
Profe, se mueve, pero no lo escucho, lo siento. Ya, discúlpame. Ahora sí. Ok. Porque el ejercicio nos lo dieron en grados centígrados, ¿cierto? Sí, Entonces la sí, solución deberíamos de darla en grados centígrados. Obviamente tuvimos que pasarla a Kelvin porque, sí. por ejemplo, la R está en Kelvin. Y ya dijimos nosotros que para trabajar estas ecuaciones tenemos que trabajarlo en unidades absolutas. Mm. O sea que toca hacer como la loquera, o sea, está en centígrados, toca cambiarlo en Kelvin para operarlo bien y después volver a cambiarlo a centígrados. Sí, pero no es lo que era, es la forma de No, hacerlo. no, no. Yo no sé ¿Cómo? cuáles son sus locuras, James. Yo no sé, la verdad. Sí, eso. Ya de Pues, tanto encierro usted está de unas locuras. es una expresión, aunque sí, ese aislamiento es como que ya no vuelvo a opinar. Opine Profe, todo ¿te lo que puedo quiera. preguntar algo? Claro, Jensi. ¿Por qué el T2 le restas 300 Kelvin? ¿Cuál es la temperatura inicial? Jensi, ¿cuál es la temperatura inicial? Pues la que tenemos en la fórmula es 300 grados Celsius, ¿no? ¿Cómo? No te entendí. Discúlpame, no te estoy entendiendo, Jensi. ¿Escuchas? Más o menos, se escucha entrecortado. No sé si el resto la escucha. No, profe, no Chicos, escucho. ¿ustedes la escuchan? Ok, No, Jensi. señor. Básicamente porque la temperatura inicial era 27 grados centígrados. Entonces recuerda que hay que hacer los cambios a Kelvin. Entonces, por eso necesitamos, o por eso queda al final Kelvin. ¿Por qué se necesita que esto de Kelvin? Porque resulta que esta unidad de aquí, ¿listo? Es en Kelvin. Por eso necesitamos en ese caso tener claro eso. ¿Sí? Ok, Jensi. No, con gusto. Bueno, continuamos. Hoy no nos ha rendido nada. Profe, pero espere un momentico que no he terminado. Un momentico. Bueno, No, profe, pero lo que está haciendo no es una ayuda para mañana el parcial, para el miércoles, el jueves el parcial. ¿quién, yo o quién? O sea, los ejercicios estos nos van a permitir Sí. reforzar conocimientos y procedimientos del parcial. Yo espero que hayan hecho la revisión de los videos. O si no, les va a tocar trasnochar revisando los videos. Profe, este video usted lo sube mañana, ¿cierto? Yo no lo subo, lo suben es desde soporte, pero sí, yo supongo que queda subido mañana. Gracias, maestro. Profe, ¿de dónde salió el 2.24 kilogramos? De hacer la operación de aquí arriba. 200.000 dividido. Ah, sí. No, olvídalo. Sí, es que estaba mirando otro lado. Uy, así de difícil fue que la hayan distraído. Sí, profe, es que me distraje un momentico acá con la niña, entonces Mándemele no, saludes, es que estaba revisando. mándele saludes a la princesa. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Que salude, bebé. Está de juiciosita en la cama esperándome. Ah, bueno, y hasta las 10 que termines el parcial.
Ay, sí, oye, ¿hasta cuándo es que tenemos plazo para Hasta subirlo? las ¿Hasta las 10. 10? Ah, bueno, profe, bueno, gracias. Tengo otra pregunta. Cuando tú dijiste que, bueno, que la diferencia de energía es, bueno, energía de entrada menos la energía de salida, ¿no? Sí. Pero en este caso, como no yo no le veo la de salida, pero no la de entrada. Pues su merced, esta cosita hace la resistencia, está Ah, entrando. sí, sí, sí. Sí, sí, ya. Ok, olvídalo. No, no me olvido, no me olvido. Bueno, ¿listo? ¿Seguimos? Bueno, Sí, profe. listo. Vamos con esta última partecita para que lo vayamos entendiendo. Pues básicamente vamos a tener nosotros pues varias cosas aquí con respecto, obviamente, nuevamente a la energía interna, a la entalpía y al calor específico. Pero en este caso, cuando hablamos de sólidos y líquidos, nosotros tenemos en cuenta una indicación especial y es que la densidad, ¿listo?, de los sólidos y los líquidos relativamente es constante. ¿Listo? Eso ya lo hemos visto o lo vimos en en la primera parte del curso. Y pues en ese caso vamos a tener nosotros que a esos sólidos y líquidos cuya densidad es constante, se les llama también sustancias incompresibles. ¿Listo? No se pueden comprimir. ¿Listo? Entonces, en ese caso, vamos a tener nosotros que el volumen específico de los sólidos, bueno, básicamente vamos a tener una cosa en especial, un paso aquí, y es que debido a que es incompresible, vamos a tener que el calor específico a volumen constante y a presión, ¿listo? Son los mismos. Bien, eso quiere decir, por ejemplo, que, por ejemplo, para el hierro, ¿listo? A 25 grados centígrados, el calor específico a volumen constante y a presión constante son iguales y tiene un valor, en este caso, del calor específico del hierro de 0.45 kilojoules sobre kilogramo por Kelvin. ¿Listo? Y tengan en cuenta entonces que vamos a tener nosotros los calores específicos de esos materiales en la tabla A03. Ok. Profe, disculpa, ¿la puedes devolver un momento a la página anterior? Sí. Gracias. Ok. Entonces tengan en cuenta la A2 solita es la tabla de calores específicos de gases, ¿no? Y la tabla A3, se los voy a mostrar aquí. Bien, pues para que la tengan en cuenta, dice la temperatura, la densidad a esa temperatura y el calor específico
a la temperatura que nos están diciendo. Entonces, por ejemplo, ¿listo? El agua a 0 grados centígrados tiene una densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico y un calor específico de 4.22. Pero si la temperatura sube, por ejemplo, a 75 grados centígrados, la densidad baja y además baja también el calor específico. Pero hay materiales, ¿listo? Los cuales, pues básicamente, bueno, aquí nos están dando es la temperatura y es así. Y aquí tenemos entonces algunos materiales con su calor específico, por ejemplo, acero, aluminio, ¿listo? Bronce, cobre, ¿bien? Que nos dan sus calores específicos de una vez y directamente. ¿Ok? Entonces, para que lo tengan en cuenta y lo puedan manejar como tal, si tenemos algún tipo de ejercicio. Ahí lo está dando en Kelvin, ¿cierto? Claro, aquí los están dando en grados Kelvin. ¿Listo? En kilogramos y en kilojoules. Entonces, la tabla A3E debe tenerlos en sistema inglés. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, teniendo en cuenta eso, pues nuevamente vamos a tener claro los valores del cambio de energía. ¿Listo? Y pues para este caso, nosotros vamos a tener que los cambios de energía interna estarían dados entonces como, ¿listo? El cambio de energía promedio entonces sería o estaría dado como el calor específico a la temperatura pues promedio. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que hacer un promedio entre estas dos temperaturas. ¿Cómo lo hago? T2 más T1, o sea, esto sería T promedio, sobre 2, ¿listo? Que sería el valor promedio entre los dos. Y entonces determinaríamos la energía en ese caso. ¿Listo? La otra forma de determinar la energía, pues el cambio de energía, si tenemos nosotros de pronto, pues la función del calor específico con respecto al tiempo, entonces, perdón, con respecto a la temperatura, tendríamos esta ecuación como tal que nos puede servir entonces en nuestro caso para determinar la energía, los cambios en la energía interna, relacionando el calor específico, ¿listo? Y la temperatura. Bueno, ¿listo? No, profe, me regalas un momentito, termino de escribir. Listo. Es ese que tiene en todas, tanto en la integral y eso, Calor se refiere al específico. calor específico, Señorita. ¿verdad? Que depende de la Perdón, temperatura. señora. Sí, señora. Profe, una pregunta fuera del tema. Cuénteme, Kelvin. Profe, Ahorita en lo lo de voy a nombrar es estática, Kelvin, no Kevin, sino Kelvin. ¿Toca subirlo a la plataforma o enviarlo al correo? A la plataforma, pero tranquilo, espere que a las 8 tenemos clase, entonces a esa hora puede subirlo, no se preocupe. ¿Cómo así, profe?
¿A las 8? No, a las 10, profe. Sí, pero pues si tiene alguna duda de estática, con todo gusto, desde las 8. Ah, listo, profe. Bueno, listo. Entonces eso es con respecto al cambio en la energía interna. Como ya vimos, también tenemos que relacionar en su caso la entalpía. Ya por definición, nosotros hemos trabajado que la entalpía, ¿listo? Es igual al cambio de la energía interna más presión por volumen. En ese caso, pues teniendo en cuenta la ecuación, haciendo la derivada y teniendo en cuenta que el volumen es constante porque no cambia, tenemos que esta última parte se anularía, con lo cual, pues ya digamos, en nuestro caso, vamos a tener nosotros que el cambio en la entalpía, entonces estaría dado como el calor específico promedio, otra vez a la temperatura, multiplicado por el cambio en la temperatura más el volumen por el cambio en la presión. Pero es que me confundí ahí. ¿Qué El cambio de la entalpía es igual al cambio en la energía interna más el volumen constante de la diferencia no, por el cambio de la presión. Por el cambio de la presión. Pero como ya sabemos nosotros, esta energía interna, ¿listo? El cambio en la energía interna es igual a al promedio del calor específico. Al calor específico a temperatura promedio, ¿listo? Nuevamente hay que tener en cuenta aquí la temperatura multiplicado por el cambio en la temperatura. Recuerda que esto es lo mismo. Esto ya lo hemos trabajado en varias ocasiones. ¿Listo? Más volumen por el cambio en la presión. Sí, bro. O sea, es la misma vaina. Solo que ahí está explicando. Ay, que no joda, es la misma vaina. Sí, señora. Ah, bueno. Es que lo confunden a uno porque empiezan a hablar. Tun, 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 tun. Sí, yo sé que son muchos términos técnicos, pero pues toca más o menos entenderlos. Y lo que nos interesa aquí sobre todo es la ecuación final, que son las que nos van a servir a nosotros. Claro que sí, señor. Bueno, sí, señora. Creo que se está diciendo que el parcial lo iba a subir desde las 5 de la tarde. Sí, señora. ¿Hasta qué horas? Hasta las 8. ¿De 5 a 8? Sí, señora. Ah, bueno, profe. Ay, deberían darnos un poquitico más de tiempo para los que somos un poquito más lentos. No, señora, porque su merced tiene clase a las 8 de estática. Ay, verdad. ¿Y antesito no podría, profe? No, porque ya por ahí algunos se quejaron que eso estaba muy temprano, profe. Y sí, yo les entiendo que no alcanzan a llegar. No, sí, pero por ejemplo, tú lo puedes, digamos, dejar antes y igual se sube a la hora que tú dices. Voy a pensarlo, aunque no creo. Porque es que Giovanni me dijo, no, profe, yo no alcanzo a llegar, ¿cierto? Giovanni no alcanza a llegar. Sí, profe, piénsalo. Profe, sí trabajo hasta las 5, normalmente. Por eso, ¿llega a qué horas a la casa? Si sale hasta las 5. Sí, profe, le parece que estoy trabajando en ¿Teletrabajo? ¿Qué? Estoy trabajando en la casa. O sea que usted sale a las 5 y a las 5 y 1 ya está en el parcial. Ya estoy en la casa. Sí, listo. No, sí, por eso, profe. Pues obviamente, pues los que podamos ir haciéndolo antes, pues lo hace antes, y el que pues la idea es subirlo a la misma hora. No, ¿sí? Irene, no, Irene. Entonces no lo envíe antes. No, por Irene. Favor. Sí, profe. Porque si no te voy a dar solo 2 horas para hacerlo. ¿Cómo no son? Ay, no, profe. No, Sí le doy las mismas 3 horas. Señora, no me comience.
Bueno, ¿listo? Yo no sé qué Vamos. darle para que hablan de corazón, profe. ¿Qué me da? Rece por mí, China, porque es que ya, ¿qué más me dan? Nada más. Sí, profe. Sí, hay un dicho que dice por ahí, si no puedes con el mal, únete a él. Entonces vamos a rezar. Vamos a poner la rodilla ahí. Bueno, listo. Varias cosas aquí para tener en cuenta. Entonces, para los sólidos, vamos a tener nosotros en cuenta que este B o sea, el volumen por el cambio en la presión es muy pequeñito en realidad, comparado con el cambio o la multiplicación del cambio de la temperatura por se me olvidó ahora el nombre. ¿Sí ven? Se me olvida. Por la C. Se me olvidó. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Si los procesos Calor específico. Si los procesos son a presión constante, ¿listo? Como cuando se hacen calentadores, entonces vamos a tener que la energía interna, ¿listo? Va a ser igual a la entalpía, o sea, la entalpía y la energía interna serían iguales. Pero si los procesos se hacen a volumen constante, como en bombas, ¿listo? Entonces, la entalpía o el cambio en la entalpía va a ser igual al volumen por el cambio en la presión. ¿Listo? Es decir, el cambio en la entalpía igual al volumen por el cambio en la presión. ¿Listo? Sí, o sea, le ponemos atención a esa que subrayaste ahí, que es lo mismo que es el cambio en la entalpía igual al volumen por el cambio de la presión. Sí. Ok. Bueno, y pues tener en cuenta que cuando nosotros estamos en el estado 1, recuerden ese grafiquito que alguna vez hicimos que se trabajaba de esta forma. Cuando nosotros hablábamos de líquido saturado, ¿listo? A la misma temperatura, entonces la entalpía del líquido comprimido se puede expresar de esta forma. Digamos que en este caso, pues no vamos a trabajar mucho en eso, pero sí para tenerlo en cuenta. Bueno, ¿listo? ¿Copiado? Para mirar a ver si alcanzamos a hacer un ejercicio. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a desarrollar este ejercicio. Dice, determiné la entalpía de agua líquida a 100 grados centígrados y a 15 megapascales usando las tablas de líquido comprimido y aproximando como un líquido saturado. Entonces vamos a mirar en ese caso qué sería. ¿Listo?
Entonces, para nuestro caso, tenemos dos datos aquí en especial. Uno, que sería que el agua está a 100 grados centígrados, listo, que para nuestro caso es la temperatura, y tenemos 15 megapascales, que sería nuestra presión. ¿Listo? Bien, y para esto, para la primera parte, revisemos nuestras tablas. Entonces, como es agua líquida y estamos necesitando la entalpía, esta tabla ya la habíamos trabajado. Entonces, la A4 es agua saturada. La A5 es de tabla saturada, pero es presión y volumen. La A6 es de agua sobrecalentada. La A7, La A4 no, profe. no. Hielo saturado. La A11 de un refrigerante. Y la A12. No la encuentro. Profe, yo también creo que es la A4. ¿Será la A4? Esa es la única que le veo la entalpía. La A4. La A7. Agua líquida. Que me pasé por ella. Agua líquida. A7. ¿Sí? Sí, ya la tengo acá. Entonces nos dice que está a 15 megapascales, ¿cierto? Y la tendríamos, en este caso, en este caso, como necesitamos ser la entalpía, ¿sí? Tendríamos que ese valor a esa temperatura y con esa presión sería entonces en este caso de 430.39. ¿Listo? En ese caso, kilojoules sobre kilogramo. No. ¿Sí? ¿Sí se entendió de dónde salió? Sí, profe. Sí, profe, claro. Bueno, ok. Fue la tabla A7, ¿cierto, profe? Sí. Bueno, ahora en la parte B nos dice aproximándola como un líquido saturado. Entonces, como es un líquido saturado, voy a volver un momentico. ¿Listo? Voy a hacer una cosita. En la A5, ¿no? Ya. Es que voy a coger esta ecuación porque la vamos a necesitar. ¿Listo? A partir de esta ecuación, pues, que sería con la que podemos trabajar, teniendo en cuenta que nos están aproximándola como un líquido saturado. ¿Listo?
tenemos que tener entonces nosotros la entalpía, ¿listo? La HF a la temperatura que nos dan. Es decir, que nos vamos a ¿cuál? A la cosa que te dije, a la 5, que dice Entonces, agua saturada, tabla de agua presiones. líquido saturado. Ok, muy bien. Ya, espérenme que es que estoy buscando ahora porque me pasé. Listo. Agua líquida saturada. Listo, a una presión de 15 megapascales. Eso quiere decir que serían 15.000, ¿cierto? Sí, Kilopascales. profe. Sí, profe. Bueno, entonces, aquí lo tenemos en kilopascales, allá estaba en megapascales. Para pasarlo a kilo lo multiplicamos por 1000. Eso quiere decir entonces que en nuestro caso debería ser sobre esta línea, ¿cierto? Y como lo que nos están pidiendo es el HF en ese caso sería este de acá. ¿Sí? Sí, niños. No es el 840 y Espérate. al HF sería El HF. 844.55. No, yo tengo 1610. Espera, es que estoy mirando mal. Sí, profe, es 1610,3. Porque es que son 15.000, no 1500. Ah, sí, sí, estoy mirando mal. Porque acuérdate que son 15 Sí, sí, yo hice la conversión. megapascales. Sí, son 15.000 porque lo multiplicamos por 1000. Sí, profe. Así es. Tu. Sería el Me dio H la razón. Gracias por darme la razón. 1610.3, ¿cierto? HF. Pero esperen. Pero espérate porque aquí tenemos una cosa. Pero esperen porque yo la estoy embarrando aquí en una cosa. ¿Qué temperatura tenemos? 100 grados centígrados, ¿no? ¿Cierto? Sí, señor. Sí, señor. Entonces tenemos que tener es la entalpía, es a 100 grados centígrados, no a la temperatura, no a la presión, porque aquí nos están diciendo es con respecto a la temperatura, no con respecto a la presión. Entonces nos vamos es a la tabla A4. En la tabla A4, ¿sí me entiendes por qué, Irene? Sí, porque Irene, estábamos mirando, era en temperatura, en en presiones y presión y no en temperatura. Sí. Porque la ecuación nos está diciendo es en presión, perdón, en temperatura. Entonces tenemos que tener, ¿listo? Sí, profe. Este valor de 419, que es el HF que tenemos ahí. ¿Listo? Listo. En ese caso, pues sería ese. O sea que aquí tendríamos 419.17 kilojoules sobre kilogramo, más, ahora nos están pidiendo el volumen La a A6 me esa dijiste, ¿cierto? temperatura. El volumen a esa temperatura, ¿no? El volumen del líquido a esa temperatura. ¿Listo? Ok.
¿Y ese en cuál lo encontramos? ¿En qué tabla encontramos? En la 3, ¿no es? Te la reviso. Ah, bueno, en esa misma 4 tenemos el volumen. Perdón, sí, el volumen. Perdón, listo. En esa misma tabla tenemos el volumen del líquido saturado. Entonces, fíjense que aquí tienen ustedes el volumen del líquido saturado, que sería este de acá, en la misma tabla. ¿Listo? Eso quiere decir entonces que en este caso Esa es la 4, ¿cierto? sí. ¿Tendríamos cuánto? 0.0. 1043. 0.001043 Sí, profe. metro cúbico por kilogramo. ¿Listo? Bien. Y ahora nos están diciendo a nosotros que en este caso tengo que multiplicarlo por la presión, que serían 15.000 kilopascales, por la presión de saturación. Y otra vez nos vamos a la tabla 1003. A la A3 que digo. Y en esa tablita, perdón, ya les muestro. Nos da también el valor de la presión de saturación, que sería de 101.42. ¿Sí? ¿Entendimos de dónde salió? En la misma tabla dice temperatura, presión de saturación, entonces sacamos la entalpía y el volumen. ¿Listo? Entonces voy a seguir aquí. 101.42. Eso está en kilopascales. Bien. Y hallaríamos como tal el valor. Bueno, ya vamos terminando este ejercicio. Ya en un momentico, 3 minutos y terminamos. En este caso nos daría que tendríamos que estos serían 419.17 más 15.53. Y esto nos está dando un valor de 434.7 kilojoules por kilogramo. Entonces fijémonos que al hacerlo con la ecuación y al tomarlo de la tabla, la diferencia es menos del 1%. Sí, es bajito. Listo, chicos. Entonces, ya con este ejercicio terminamos por hoy. Pilas, recomendación estudiar harto. Va a haber, como decía Sonia, ejercicios teóricos y ejercicios prácticos. Entonces, les recomiendo, por favor. ¿Listo? Para que lo podamos trabajar. Listo, profe, gracias. Vale, profe. Bueno, entonces, cuídense mucho. Chao, profe. Nos estamos Chao, viendo. compañeros. Chao. Chao, profe. Gracias. Chao, compañeros. Gracias. Chao, compañero. Chao. Hasta luego, profe. Que descansen. Buena noche. Igual, profe, que esté bien. Hasta luego. Hasta luego.
Hasta luego, profe. Bueno, profe, Gracias, vamos- profe. Vamos ahorita. bueno, chao. Gracias. Sí, sigo con el dolor de cabeza. Chao, profe. Chao, Eren. Profe, una pregunta. Mauro, cuéntame. Maestro, es que esta última parte, no fue que no la entendí, pero pues quiero volverla a revisar. Usted, cosa? esto último, ¿usted lo sube mañana que por mediodía? No, pues depende de lo que se mueren en subirlo, porque yo dejo ahora más tarde el formato. O Listo, sea, yo maestro. más tarde ya lo pueden, yo lo reenvío. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias y que esté bien. Cuídate. Chao.